Bien, buenos días. Vamos a tratar la pobreza léxica. Vamos a hablar de las palabras baúl o también llamadas palabras comodín. Bueno, fíjate en las siguientes palabras. ¿Por qué las llamamos palabras baúl? Son formas como cosa, chisme, cacharro, follón, tema. ¿Verdad que son formas muy genéricas? ¿Verdad que son formas que usarías para denominar a un montón de cosas, a un sinfín de cuestiones? Pues por eso son palabras baúl, porque se recurre a ellas de manera continua, de manera reiterada, para hacer alusión a temas muy diversos. Pero lo que señalan o lo que expresan es una gran pobreza léxica por nuestra parte, puesto que no somos capaces de utilizar las formas exactas o más concretas apropiadas a cada situación. Las palabras baúl, como estas, las usamos para referirnos a muchos objetos o conceptos, sobre todo en el habla coloquial. Es producto de la improvisación, eso es verdad, pero un uso excesivo es un signo de pobreza léxica. Hacen que el mensaje resulte impreciso y que el oyente muchas veces le falten datos para comprender el mensaje. Lo recomendable es sustituir la palabra comodín o la palabra baúl por otra más concreta, para evitar malentendidos. Por ejemplo, tengo que contarte una cosa, tengo que contarte un secreto. Por ejemplo, podría ser un caso. O tengo que contarte una novedad. La cosa va de mal en peor. La cosa, pero ¿qué es la cosa? Puede ser la situación laboral, por ejemplo, la situación laboral va de mal en peor, la educación, la sanidad, es que pueden ser muchísimos aspectos, con lo cual hay que tratar de ser lo más concreto posible. Verbos comodín. Estos verbos son similares a las palabras baúl eh, y los usamos para expresar un amplio abanico de acciones que podrían en realidad describirse con verbos más concretos. En este caso, bueno, en ese despacho había 4 funcionarios. En ese despacho trabajaban 4 funcionarios. El verbo haber es uno de estos verbos comodín. Mi padre tiene una enfermedad degenerativa. Mi padre padece una enfermedad degenerativa. El verbo tener también lo es. ¿Me dejas el bolígrafo? ¿Me prestas el bolígrafo? Es más exacto. Y el verbo dejar o el verbo poner. Pon tus libros en el casillero, coloca tus libros en el casillero. La pobreza léxica muchas veces se asocia al habla juvenil o al lenguaje de los jóvenes. Por ejemplo, una palabra que se utiliza de manera muy frecuente para expresar diferentes emociones, situaciones u opiniones puede ser la palabra rollo. ¿Vale? Puede aplicarse a una persona que habla mucho, a una clase, una conferencia o película que no nos gusta o que nos aburre, a una situación fastidiosa, etc. Esa persona es un rollo, la clase fue un rollo o un chiquito rollo en el que estoy metido. Y es preferible emplear palabras más concretas. Por ejemplo, esa persona es muy fastidiosa o enojosa, la clase fue muy pesada, muy aburrida, muy tediosa, o esta situación es muy complicada, es muy compleja, muy fastidiosa para mí también. Y relacionado con ellas también están las muletillas, ¿vale? Las muletillas suelen también incluirse dentro porque son palabras que aunque es verdad que no las utilizamos a lo mejor para referirnos a todo, sí que las empleamos como relleno. No tienen como un sentido concreto dentro de la oración, dentro del enunciado. ¿Vale? Hablamos de formas como o sea, bueno, la verdad y eso, que repetimos de manera frecuente eh, mientras hilamos el discurso, es decir, nos sirven para continuar nuestro discurso, como precisamente nuestras intervenciones en el habla coloquial o informal suelen ser espontáneas, pues tenemos que buscar lo que vamos a decir a continuación y tendemos a introducir este tipo de elementos, de expletivos o de relleno. Vale, muchos proceden de conectores, por ejemplo, sea, la verdad, bueno, pero un uso excesivo puede empobrecer, ¿vale? Un abuso de una partícula concreta puede llegar a empobrecer el discurso y a volverlo muy pobre. Algunas están relacionadas con la edad, por ejemplo, formas como en plan. Esta es utilizada
en la actualidad es muy recurrente entre los jóvenes, como por ejemplo en los 70 u 80 pudo ser la forma o sea. Y a menudo se utiliza de manera reiterada sin ningún tipo de sentido. O sea, ni siquiera para explicar algo, para introducir un ejemplo, para introducir una explicación, sino simplemente para conectar dos enunciados por no hacerlo de otra forma o de otra forma más concreta. Algunas actividades que les planteo para poder, digamos, absorber este conocimiento y detectar estas palabras baúl e intentar evitarlas. Por ejemplo, sustituye las palabras rollo y cosa de las oraciones siguientes por otras más apropiadas. El programa de ayer me pareció un rollo. El cine es una cosa atractiva. Madrugar todos los días es un rollo. O las matemáticas son una cosa que me divierte mucho. Podríamos decir, el programa de ayer me pareció un aburrimiento, un tedio, un sinsentido. El cine es una... el cine pues es una afición atractiva, es una... es un género atractivo también, ¿vale? Madrugar todos los días es un rollo, madrugar todos los días es un suplicio, por ejemplo. Las matemáticas son una cosa que me divierte, las matemáticas son una asignatura que me divierte. Escribe de nuevo estos enunciados sustituyendo los verbos hacer y haber por los verbos del recuadro. Mañana habrá una fiesta en el ayuntamiento. Mañana se celebrará una fiesta en el ayuntamiento. Voy a ir tachando los que vayamos usando, ¿vale? Por ejemplo. En 1518 una batalla muy cruenta. En 1518 se libró una batalla muy cruenta. Hice amistad con mi compañera de oficina. Trabé amistad con mi compañera de oficina. El árbitro hizo un gran daño al club. El árbitro infligió un gran daño al club. En pocos años hizo una gran fortuna. En pocos años amasó una gran fortuna. Vemos cómo es posible en cada caso el verbo haber o el verbo hacer sustituirlo por verbos más concretos, más específicos. Sustituye las formas verbales siguientes por verbos más precisos. Aquí los dejo un poco a la imaginación de cada uno, pues desde hacer una canción, componer una canción, por ejemplo, o a hacer una película, rodar una película. ¿Vale? Ya les dejo para que ustedes lo hagan y cualquier duda me la puedan comentar la puedan dejar en los comentarios siguientes. Y por último, reemplaza la palabra cosa por otro sustantivo. Leer es la única cosa que me entretiene. Leer es la única afición que me entretiene, por ejemplo. Lo golpeo con una cosa contundente, lo golpeo con un objeto contundente, ¿no? Se me ha metido una cosa en el ojo. ¿Qué pondrían aquí? ¿Qué cosas son necesarias para preparar ese plato? Ha vuelto de su viaje con muchas cosas para la familia. Por alguna cosa Juan no vino a la fiesta. Tengo que comunicarte una cosa magnífica. Pues yo creo que es bastante evidente qué palabras podemos sustituir en cada caso, ¿no? Los dejo un poco para que lo puedan revisar y si tienen alguna duda pues les responderé en los comentarios. Espero que les haya servido y esto viene todo muy enlazado con la serie de vídeos que hemos realizado desde los textos dialogados, puesto que en el diálogo y en la conversación es cuando realmente hacemos uso o abuso de estas palabras baúl, de estos verbos comodín y de estas muletillas. Y bueno, pues conforme vayamos ampliando nuestra formación, sobre todo nuestra formación en lengua y literatura, pues lo adecuado o lo ideal será que vayamos cambiando o intercambiando estas palabras tan generales, tan genéricas o tan básicas por otras más concretas. Y para eso es fundamental la lectura, para eso es fundamental leer y obtener un vocabulario rico y preciso que nos ayude en esta labor pues de precisión del lenguaje y de evitar la pobreza léxica. Bueno, espero que estén bien.